Buenas tardes, como todos los martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Importante, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas, y únicamente sobre los temas que estamos viendo en los programas. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis curiosear todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y que estamos grabando el día de hoy. Y estamos en la 91.4 Radio Sport Valencia, pero si estáis fuera de Valencia, fuera de España, estamos en radiosport914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, que como siempre, mando un abrazo a los hermanos de habla hispana, que hoy por ahí tengo varios, que sabemos que nos siguen y nos escuchan. Bueno, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Jacqueline Bochar, que es psicóloga y psicoterapeuta. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, gracias. Gemma Pizarro, que es experta en registros acásicos y numerología gestal. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carla Riverol, que es terapeuta y autora del libro El camino a tu interior. Buenas tardes. Hello. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días para México. Buenos días. Bueno, el tema de hoy es fantástico. Es fantástico como tema. Otra cosa es que después a la vida de la realidad se sufre bastante, ¿no? Y es, ¿qué te impide cambiar tu vida? Entonces vamos a ver, vamos a profundizar en cuáles son las situaciones por las cuales nos cuesta y qué herramientas podemos ofrecer a los oyentes precisamente para que lo puedan hacer. Entonces vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. Carla, ¿qué nos impide cambiar la vida? Pues mira, yo creo que son un montón de cosas. Punto número 1, yo siempre digo, la claridad. Porque a veces queremos cambiar, pero no sabemos ni qué es lo que queremos. Tenemos clarísimo lo que no queremos y nos cuesta muchísimo trabajo saber qué es lo que sí queremos. Y muchas veces es porque nos cuesta trabajo poder ver o proyectar o pensar en algo que no hemos visto, que no conocemos. Y de hecho muchas veces cuando pensamos que queremos algo y lo obtenemos, resulta de que nos sentimos completamente angustiados porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces yo diría, punto número 1, la falta de claridad en saber lo que queremos. Y si no sabes exactamente, por ejemplo, hablando de trabajo, exactamente en qué te gustaría trabajar, en dónde, qué es lo que te gustaría obtener de un trabajo. ¿Te gustaría trabajar en un lugar que sea amable, que tengas cierta flexibilidad o no, que trabaje, cómo sería tu equipo? ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué es lo que te gustaría sentir y obtener a partir de eso? Igual que de una pareja y eso, pero claridad. Yo pensaría, primero claridad. Obviamente no vas a saber si has llegado si primero no sabes dónde vas, ¿no? ¿Qué es de lo que estás hablando? Pues muy interesante. Jacqueline, ¿qué nos impide como seres humanos cambiar nuestras vidas? Pues yo creo que muy importante lo que decía Carla, pero también importante la confianza propia. La falta de confianza en una misma, en uno mismo, genera muchos miedos. Y entonces muchas veces sabemos que ya no nos gusta cómo estamos viviendo, el trabajo que tenemos, o la pareja, o el lugar donde vivimos, o cómo vivimos, pero dar el siguiente paso nos da mucho miedo por falta de confianza, porque no tenemos claro los seres humanos cuánto poder tenemos, que en realidad todo es posible si lo pensamos primero. Si tenemos esa claridad, vamos a dibujar en nuestro pensamiento realmente qué es, a dónde queremos llegar, ¿no? Hacia dónde queremos ir, pero lo tenemos que ver con claridad, como decía Carmen. Si lo tienes bien dibujado, seguro que vas a llegar ahí. Confianza propia, amor propio primero. Pues yo creo que van por ahí las cosas, aunque ese tema de si lo quiero, lo consigo, es un poco complejo y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque vivimos en una fantasía respecto a eso que nos ha hecho mucho daño y todavía nos hace. Y lo que comenta respecto al miedo, el fantasma del miedo que siempre está ahí, ¿no? Y es una de las razones, yo creo que por las cuales nos cuesta cambiar mucho nuestra vida. Gemma, ¿por qué nos cuesta cambiar la vida? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla y también Jacqueline, y sobre todo en estos momentos también es el negarse a hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces nos resistimos a aprender cosas nuevas que nos pueden venir porque se requiere un esfuerzo extra. Estamos muy metidos hoy en día en la rutina, ¿no?
el hacer siempre lo mismo, voy corriendo para allá, voy corriendo para acá, y no ponemos tampoco tiempo en nosotros, en pensar también, como decía Carla, que hacia dónde voy, qué es lo que quiero, pero como eso también genera un esfuerzo, pues a veces la pereza, la zona de confort, la rutina nos hace sentir tan seguros que tienes que estar ahí, sobre todo siendo consciente de todo este hecho para ponerte realmente a quererlo hacer y a salir de esa zona de confort. Gemma, pues acabas de decir algo que casi nada, ponernos conscientes. Pero si es, yo creo que es el gran problema uno de los grandes problemas de los seres humanos, ¿no? Que apenas estamos empezando a despertar esa conciencia. Entonces, claro, hay muchas cosas que se nos escapan precisamente porque no somos conscientes, ¿no? Entonces hemos visto que es el saber qué queremos, los miedos y la pereza. Y otra cosa, que es lo que yo te comentaba respecto al querer es poder, es precisamente pensar que tenemos límites. O sea, podemos hacer lo que podemos hacer. Lo demás es una fantasía. Ese refrán de que nos han dicho, que nos han vendido tanto tiempo de querer es poder, es totalmente falso. Sabemos que el ser humano tiene un potencial impresionante, lo sabemos, pero también tenemos límites físicos. Estamos aquí, no podemos huir de eso en esta forma y entonces hay que aceptar lo que somos. Lo que vamos a tratar es, primero, de ser positivos respecto a que, por supuesto, que podemos cambiar. De hecho, lo hacemos constantemente, nos demos cuenta o no, y dar herramientas para hacerlo, pero siempre aceptando lo que eres en este momento. ¿Sí, Carla? Fíjate que yo creo que una de las cosas que más nos detiene, que nos impide cambiar, o sea, que nos impide cambiar y sobre todo que nos detiene es pensar que si arreglamos el pasado, en automático nuestra vida va a ser fabulosa. Y esa es una gran mentira. Porque si vas y limpias una casa, o sea, si tú compras una casa y dices, bueno, no la voy a amueblar hasta que la casa esté perfectamente limpia, siempre vas a encontrar algo que le vas a tener que arreglar, ¿estamos de acuerdo? Pero mientras estés limpiando, no tienes la casa que quieres amueblada con las cosas que quieres, no estás viviendo la experiencia. Y entonces no se trata, y yo creo que Gemma en esto nos va a poder ayudar muchísimo, porque no se trata de ignorar el pasado y hacer de cuenta que no pasó, porque hay cosas que tienes que ver. Con verlas tampoco se solucionan, o sea, tienes que hacer algo. Pero a lo que voy es que en este ejemplo de la casa, o sea, si hay algo que arreglar, lo puedes hacer en el camino, pero si nada más estás pensando en voy a arreglar, y buscando en la basura, y en la basura, y en la basura, ya que estás creando tu vida el día de hoy, lo único que estás haciendo es crear futuros con la programación del pasado. Y entonces ahí está y dices, esta película ya la vi. Se llamaba diferente y tenía otros actores, pero es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ese asunto de dejar de querer arreglar el pasado y tener más claridad y más libertad y más todo lo que hemos dicho para crear el futuro. Y si te atoras, entonces ve en dónde te estás atorando, pero no te detengas para poder avanzar. Perfecto. Y definitivamente olvidar nunca. Sabemos que somos una consecuencia de nuestra historia. Entonces, ya bastante lo hemos pasado a veces mal como para olvidar lo que nos ha permitido ser lo que somos hoy en día. Gemma, habías levantado la mano y después Jacqueline. Estoy de acuerdo con Carla también porque esos bloqueos del pasado o heredados del árbol genealógico, ¿no? El miedo también a decepcionar a los padres o lo que arrastramos de esos patrones, de esas creencias, pues son obvio. Para muchos y para otros no, porque se desconoce, ¿no? Entonces, ¿cómo el que yo no pueda avanzar, por qué me va a venir de atrás o por qué me va a venir del árbol genealógico o de esos patrones? Pues sí, o sea, esa repetición también que dice Carla, pues muchas veces son las que se repiten en nosotros por esa fidelidad, ¿no?, del árbol que nos bloquea y que, bueno, pues que pienso que incluso, pues hasta que los perjuicios no superen a los beneficios, no nos sentiremos pues unas ganas profundas de cambiar y también tener esas ganas. A ver, si no las tienes, por mucho que quieras, que digas, pues no lo vas a hacer. Definitivamente, definitivamente, Gemma. Jacqueline, ¿querías comentar? Quería comentar al respecto de esto que decías de el querer es poder, ¿no? Que se nos ha vendido como un eslogan
yo creo que sí desde los norteamericanos, ¿no? O sea, ese no es el querer es poder al que me estoy refiriendo, porque esto de que si tú quieres vas a lograr ser el más exitoso del mundo, o sea, si tú naciste en un lugar, en una familia súper pobre que no tiene los recursos para que tú hayas podido salir a estudiar, a lograr determinadas cosas que te hayas propuesto, no va a ser posible, porque hay que aceptar que tenemos limitaciones, como bien decías, pero que esas limitaciones no se transformen en lo que no me impiden avanzar, porque una cosa son los bloqueos materiales reales, los impedimentos y los obstáculos que tenemos que sortear reales, y otra cosa son esos impedimentos mentales, que a esos me refería, ¿no? O sea, poder vencer que aunque yo haya nacido en una determinada situación con carencias, o me haya tocado hoy que me haya tenido que ir al paro, por ejemplo, ¿no? Y me quede sin trabajo por la situación de la pandemia, eso no se vuelva un impedimento mental, porque podría yo entrar en depresión y entonces, en vez de buscar soluciones a querer cambiar y salir adelante, me hundiría en el pantano que me chupa, ¿no? Porque la realidad me está mostrando obstáculos. Entonces creo que es importantísimo considerar que para cambiar, una de las cosas importantes que tenemos que vencer son muchos bloqueos mentales que tienen que ver con la historia, porque sí es importante entender la historia. De repente no la puedo cambiar, no la puedo arreglar, como decía Carla, ¿no? O decía Gema. No, pero entender que eso no sea para mí algo que me impida cambiar respecto de mi familia, respecto de mi historia, porque si tengo claro que quiero algo diferente, primero lo miro, lo visualizo, lo dibujo, y luego voy hacia eso. ¿Qué acciones hago para ir hacia eso? Claro, de hecho es no tomar las situaciones, las circunstancias como excusa para no hacer las cosas, sino como razones para hacerlas, que es una forma diferente de verlo. Carla, ¿habías levantado la mano? Sí, yo, fíjate que, ay, es que hay tanta cosa tan interesante con todo lo que dice Gema del transgeneracional. Te voy a hacer un pequeño comentario. Yo hace un poquito dije, o sea, a todo mi árbol, no sé si funciona o no funciona, ¿no? Pero dije, a todo mi árbol genealógico, nadie tiene derecho de venir a resolverse a través de mí, se acabó. O sea, o se buscan a alguien más, o a ver cómo le hacemos, porque no, o sea, porque no me parece, ¿no? Ya no, si en algún momento dije que aquí estaba, no, o sea, yo ya no voy a ser la que va a ser, ahí me platicarás un tantito, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Jacqueline, yo la verdad es que creo que, y qué es lo que decía Santiago, un poco del asunto de las limitaciones, pero sí, no, yo creo que evidentemente hay limitaciones físicas, como decíamos, ¿no? Pero mira, si vemos que hay gente que de verdad ha hecho lo que parecía imposible, como decías, ¿no? Que a lo mejor crecieron en ciertas circunstancias, el otro día platicábamos, hay gente que ha sufrido abuso, ¿no? O sea, que ha sufrido abuso terrible y que el día de hoy son personas completamente y absolutamente rotas y son personas como deshechas y son personas que dañan mucho, pero también hay personas que han sido muy abusadas y que el día de hoy son grandiosas. Entonces, hay gente que ha nacido en las peores circunstancias y que ha logrado grandes cosas. Y gente que a lo mejor tiene hasta mejores circunstancias y no ha logrado nada. Entonces, desde mi punto de vista muy particular, es un asunto completa y absolutamente interno. La vida va de adentro para afuera, de lo que tú piensas, de lo que sientes, de lo que eres. Y yo creo que las cosas que nosotros pensamos que son imposibles es porque no las hemos visto. No es porque no sean posibles o porque no en algún momento no se pueden hacer. Entonces, incluso pueden ser como estas cosas, estamos tan acostumbrados a lo físico, a lo material y a la solidez, que, o sea, yo conozco gente que cambia su cuerpo de un día para el otro de una manera súper extraña. Y entonces dirías, ¿cómo es posible que, o sea, que sea más alto o que sea más bajo de un día al otro? Sí, los hay. Entonces, ¿qué tal que podemos empezar a darnos cuenta de que los límites
están precisamente en nuestra mente y en el asunto de que si no lo hemos visto pensamos que no es posible. ¿Y qué tal que nosotros somos los que lo podemos ver y hacer posible? Definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener cuidado con las comparaciones, porque sí es cierto que hay gente que hace cosas impresionantes y que ha salido de situaciones realmente difíciles, pero si tú te vas a comparar para sentirte motivado, hazlo. Pero si te vas a comparar para sentirte miserable, como mucha gente elige hacerlo, ahí yo huiría un poco de las comparaciones. Y lo de los cambios físicos, yo soy el ejemplo. Yo hace 6 meses era guapo y delgado y ahora estoy más muy gordo. Ahí está el ejemplo de que los cambios físicos existen. ¿Había levantado la mano Jacqueline o Gemma? Yo. Gemma. Bueno, también hay personas que, como dice Jacqueline, ¿no? Que a lo mejor pues están ahí trabajándose, ¿no? Trabajándose algo, trabajándose el cambio, están con esfuerzo y no lo logran. Y realmente, al final, imagínate que no lo logran, les sale mal y ya dicen, bueno, pues ya tiran la toalla, ¿no? Tiran la toalla y se cogen una creencia de esa situación. Entonces, cuando les vuelve a pasar o vuelven a nacer, ¿no? Es otra vez, porque te vuelve a nacer otra vez lo que tú quieres, lo que tú anhelas, tu misión, te vuelve a nacer y dices, ¿para qué lo voy a hacer si me salió mal? Bueno, es importante, yo creo que no somos los mismos, ¿no? De hace unos años a ahora. Y evidentemente el que nos haya pasado una cosa antes y que nos hayamos esforzado por llegar a esa misión o conseguir eso, si a lo mejor no puedes, porque a lo mejor tampoco era tu momento, a lo mejor tampoco era tu momento, ¿no? Y entonces lo importante para eso es tener herramientas y decir, bueno, pues si no he podido, ¿qué debo de cambiar en mí para poder llegar a ese cambio? Y hacer esa transformación y ponernos a trabajar en nosotros, porque evidentemente todo está en nuestra mente y todo es esa limitación. Pero sí que es verdad que yo no soy la misma de aquí hace 10 años pasados y todas las experiencias son distintas, entonces no podemos estar pensando, no es que como me pasó, no es que como no lo logré. Entonces debemos de ganar esa confianza en nosotros, empezar a trabajar de una forma distinta o hacerlo distinto, pues para poder llegar a crearlo. Es que de hecho esa es una herramienta, precisamente, y que la gente no se piense que esto es gratis. O sea, para conseguir las cosas de forma natural, desgraciadamente todavía tenemos que trabajarlas mucho, ¿no? Porque yo soy de los que pienso que las cosas tienen que fluir de una forma muy natural, pero a veces nos cuesta, pero obviamente es una herramienta que vamos a necesitar. ¿Sí, Jacqueline? Y yo quería decir que yo considero que hay un elemento importantísimo para poder cambiar las situaciones de la vida y es el amor propio. Yo trabajo mucho con ese tema porque lo veo con las pacientes que me llegan y los pacientes que me llegan, la falta de amor propio que hay habitualmente en las personas que están quebradas emocionalmente o que están empantanadas, ¿no? En situaciones de vida de sufrimiento, o de malestares profundos, de enfermedad, porque la enfermedad, siempre digo, es producto de también los bloqueos de nuestras emociones. Si no decimos lo que sentimos, si no sabemos ni siquiera nombrar las emociones, esto que los psicólogos decimos la asertividad, cuando trabajamos la asertividad con los niños, desde que son pequeños les enseñamos a que nombren lo que están sintiendo, cómo se llaman las emociones, porque si no las aprendemos desde pequeños, menos vamos a saber de grandes localizar lo que sentimos, ¿no? Y expresarlo. Y bueno, si no tenemos amor propio, porque todos hemos sufrido heridas de amor propio, desde que nacemos, las expectativas que tenemos respecto de ser amados y cómo nos han amado, nos están marcando todo el tiempo. Y tenemos muchas heridas que tenemos que sanar durante toda la vida. Si no sanamos esas heridas, seguimos pidiéndole a los demás, en este caso a las parejas, ¿no? Y a las amigas y a los amigos, que nos amen de aquella manera como no nos pudo amar el papá y la mamá, que son nuestros primeros seres de amor, ¿no? Entonces, el amor propio es una clave importantísima y que la tenemos que trabajar todo el tiempo, a cada instante, porque cada cosa que no nos sale bien,
que no nos aprobaron X proyecto, o que esta amiga no me habló cuando me dijo que me iba a invitar a tal lado, o que papá no se acordó de que hoy era la fiesta mía de casada, o que, entonces el marido se olvidó que era la fecha de casados, o que era un momento importante que le había dicho que hoy íbamos a ir de vacaciones y se olvidó. Bueno, todas esas cosas son pequeñas heridas de amor propio y siempre nos reactivan aquellas viejas heridas. Pues entonces el amor propio podría ser interesante como herramienta, pero cuidado, no amor propio solamente para conseguir lo que no podemos, sino amor propio para aceptarnos cuando no lo conseguimos. Exacto. Porque aquí, claro, la propia personalidad del ser humano entra en una competencia de es que no puedo, es que no soy lo suficientemente bueno, es que él pudo y yo no pude. No, no es por ahí. Tú lo intentas. Si no puedes, acéptate. Tenemos límites, no pasa nada. Tienes que entender que eres maravilloso, hagas lo que hagas, y que siempre haces tu mejor hacer. Si seguimos con la fantasía de que podemos hacer las cosas diferentes de la forma en que pensamos que podemos, nos estamos todo el tiempo castigando, porque nos sentimos mal con nosotros mismos por no lograrlas. A ver, haces lo que puedes, es lo que hay. Sí, pero es que el vecino, y amarte siempre. Claro, es que el vecino, es que el amigo, es que mi padre, sí, el vecino, tu padre y el amigo, pero tú no son esas personas, tú eres tú y haces lo mejor que puedes siempre. Esto yo creo que es importantísimo, grabárselo a fuego, porque si no, ese amor no se encuentra por ningún lado. Carla, ¿querías comentar? Sí. Ya se te ha ido. Ya se te ha ido. No, claro, no, lo que pasa es que tengo como 8 cosas que quiero decir al mismo tiempo, entonces estoy buscando. Este asunto que dice Jacqueline de el pensamiento y la mente y todo, a mí me gustaría mucho que la gente de verdad le quedara claro que el hecho de que las cosas empiecen en tu mente no quiere decir que te las estás imaginando y no quiere decir que estás loco. O sea, el hecho es que el pensamiento es tan poderoso que el pensamiento crea, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me llegaban personas con enfermedades o padecimientos y decían es que los médicos no le dan, o sea, y los médicos no le dan, y yo, o sea, yo lo que le decía a la gente es que el asunto de las enfermedades es multifactorial, ¿no? O sea, si ves nada más al cuerpo te estás perdiendo gran parte, entonces tienes que ver la mente. O sea, los pensamientos, literal lo que estás pensando, las lealtades a lo mejor a tu familia, ¿no? O sea, yo como tu mamá, yo como tu papá, yo por pertenecer, yo quiero ser de este clan, esa parte, lo que estás sintiendo, lo que te estás repitiendo constantemente, lo que estás sintiendo, o sea, son muchas cosas. Y entonces, cuando llegaban conmigo, decían, es que el doctor dice que, o sea, que no saben qué tengo y que seguramente es mental. Y entonces la gente tiene como idea de que entonces estoy mal o estoy loco. No, estás creando. Estás creando a través de tu mente. Y esa, la gran ventaja es que en el momento en el que puedes cambiar, en el que puedes transformar la forma en la que estás pensando, es una de las maneras en las que estás creando. Entonces puedes transformar lo que está pasando. Eso por un lado. Por el otro lado, yo de veras quisiera como insistir un poquito en este asunto de en qué invierto esta energía, en cambiar o en crear algo nuevo. Entonces, o sea, me parece que de verdad estamos en una época en la que tantas cosas han cambiado y tenemos tantas, híjole, o sea, tenemos entre tantas herramientas y la energía, o sea, la energía de la Tierra, del planeta, la energía, todo ha cambiado tanto que creo que hay, mi opinión muy personal, hay ciertas prácticas que son ya un poco obsoletas. No quiere decir que no funcionen, pero quiere decir, son el camino súper largo. Cuando en este momento, insisto, o sea, si estás probablemente tratando de cambiar y cambiar y cambiar las cosas, es mucho más cansado, porque además implica que estás mal, ¿no? O sea, si tengo que cambiar algo, es porque hay algo en mí que está mal. Y si quiero crear algo nuevo, es porque tengo la inspiración de hacer algo diferente, ¿no? Digo pues suena muy interesante. Y respecto a lo que comentas, Carla, de las transformaciones, aquí entramos en una situación un poco paradójica, porque si quieres cambiar tu vida, en realidad no tienes por qué cambiar tu vida.
Con que cambies tu forma de percibir tu vida va a cambiar sin cambiarla en per se. Que es un poco paradójico, pero tiene mucho sentido. ¿A qué me refiero? A que muchas veces no tienes que hacer transformaciones dramáticas, drásticas para que tu vida cambie. Simplemente con que aprendas a verla de otra manera. Si el poder finalmente lo tienes tú. Si ¿quién decide cómo voy a actuar respecto a una situación? ¿Quién? Somos nosotros. O por lo menos deberíamos ser nosotros. Deberíamos. Porque luego vamos por ahí, dejando por ahí la decisión a otras personas u otras circunstancias para escribir un guión que no nos gusta. Entonces, importante, no necesitas transformar tu vida de una forma dramática. Vela de otra manera. Empieza a mirarla desde otros ojos y verás que cambia naturalmente. ¿Sí, Jacqueline? Sí, eso estoy de acuerdo en cierta parte de lo que dices, pero también habría que pensar según la situación de la persona, ¿no? Porque ahora me viene a la cabeza las mujeres víctimas de violencia. Bueno, tú sabes que trabajo mucho con mujeres y he trabajado muchísimo para la prevención de las violencias. Muchísimas mujeres que sufren violencia quisieran cambiar su vida porque no son felices, pero hay dificultades internas que son mentales, que no son externas, son internas, mentales, que tienen que primero cambiar para poder visualizar que hay otra salida. Muchas veces no es fácil esto que dice Santiago de poder percibir tu vida de otra manera, cuando estás en el túnel, ¿no? Y ves todo negro, cuando estás en situaciones de depresión extrema. Ver una luz en el camino es todo lo que desearíamos los psicólogos que le pasara justo a un depresivo. Que son tan difíciles de poder, ¿no?, desencajar de ese circuito. Y yo siempre digo, cualquier cosa que te haga bien, hazla. Sea deporte, sea irte a la montaña, sea meditar, sea registros akáshicos, sea la yoga, lo que sea que te haga bien. Si para ti te hace bien, hazlo, para cambiar tu vida también. Jacqueline, por supuesto que es muy complicado y a nosotros no se nos olvida que estamos en la vida real. O sea, no vivimos en el mundo del yuppie ni en una burbuja. Hay situaciones que son muy jodidamente complicadas a todos los niveles. Pero precisamente es en esas situaciones donde podemos desarrollar la habilidad de volvernos observadores y no víctimas. Que estoy de acuerdo, como la violencia de género, como las enfermedades terminales, como muchas situaciones donde la gente se muere de hambre, de frío o de lo que sea. Y dices, claro, no es lo mismo estar fuera y verlo que estar dentro, pero es dentro donde desarrollas esa capacidad. Porque si no, ¿dónde la vamos a desarrollar? Si a mí todo me va bien, soy rico, soy guapo, me quieren mucho, mi familia es adorable, tengo salud, pues ¿dónde? ¿De qué manera? No, precisamente es en esos momentos donde aprendes. Y tenemos casos a miles de personas, mujeres, hombres, de violencia de género, de personas que tienen carencias alimenticias o de otros índoles, o gente con enfermedades terminales, que son felices. Y que no toman la situación como excusa para ser desgraciados. Y ahí está, y lo pueden hacer. Entonces, si unos lo pueden hacer, otros también. La cosa es cómo, es darles herramientas para que lo puedan hacer. ¿Quién había levantado la mano? Gemma. A mí se me va, yo soy... No pasa nada, no pasa nada. Pues Santiago, es verdad, ¿no?, lo que comentas, y además también, bueno, yo siempre digo el hacernos consciente. ¿Cómo? Parándonos, ¿no? Como dice, por ejemplo, Jacqueline, que son internas y mentales, sí, pero muchas veces debemos de parar y parar nuestra mente y guiarnos también por nuestro ser, ¿no? Que a veces lo dejamos un poco ahí y me parece que nos da miedo el meditar o el observar o estar en ese silencio que realmente necesitamos y que muchas veces no tenemos ese silencio. ¿Y qué pasa? Pues que seguimos con todo el ajetreo mental que tenemos y que seguimos ahí pues estancados. Entonces, bueno, los cambios, evidentemente todo lleva su tiempo, requiere una voluntad y una constancia, porque a veces tampoco somos constantes, porque a veces pues eso, queremos pues resultados rápidos. Entonces, bueno, pienso que el conectar también con nuestro ser, parar un poco la mente, pararnos en nosotros, bien como has dicho, el ser observador, eso también nos va a ayudar mucho, el poder cambiar y dejar de esas excusas de no tengo tiempo, no tengo dinero,
pues es que miles de excusas que ponemos para no conectar tampoco con nosotros mismos. Es que yo creo que los cuatro estaremos de acuerdo por nuestro trabajo, ¿no? Que mucha gente, por lo menos a mis talleres, llega diciéndome, oye, Santi, no he podido. De verdad que llevo 3 semanas practicándolo y no he podido. Digo, a ver, espérate, llevas 50 años haciéndolo mal para lo que tú quieres conseguir, porque sabemos que lo malo y lo bueno no existe, y porque llevas 3 semanas intentándolo, claro, es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo constante. La consciencia, el desarrollar lo que te permite llegar a florecer en consciencia, es un trabajo de cada momento. Entonces, claro, que no piense la gente que es, venga, quiero cambiar, pues hoy cambio. Pues va a ser que no. Hace falta mucho trabajo, mucha constancia, herramientas, y si no puedes, siempre lo decimos, si tú solo no puedes, pide ayuda. Por favor. Que es lo que le pasa a mucha gente, Jacqueline, respecto a la violencia u otras situaciones, que se encierran y no piden ayuda, piensan que están solos. Y no están solos, se sienten solos, que es otra cosa. ¿Sí, Carla? Yo sigo queriendo decir muchas cosas, ok. Apúntatela. Hace por ahí de febrero, empecé unos programas de creación, ¿no? Y entonces eran unos programas mensuales en los de todos los días. Ya ven que dicen que toman 21 días hacer un hábito y tal y tal. Entonces empecé con esos programas. Y entonces dije, a ver, o sea, los empecé como un poco en desorden, digamos, y de repente dije, a ver, si fuera el principio del principio del principio del principio para crear, ¿cuál sería? Entonces dije, pues mi relación conmigo, como decía Jacqueline, ¿no? O sea, el amor propio. Y entonces hice un programa que se llamaba Primero Yo. Llevaba como 3 meses con los otros grupos. La gente no lo aguantó. La gente no lo aguantó porque justo no estamos acostumbrados a ponernos nosotros primero, no estamos acostumbrados a vernos, a ver cuáles son esos condicionamientos, a ver cuáles son esos dolores, o sea, a poner mis prioridades. Hace poco en estos días vi la película de Cruella, no sé si ya la vieron, y entonces me quedé con ese punto de vista así de, claro, es que la gente que va por lo que quiere y nada más por lo que quiere es mala y pasa por encima de los demás. Entonces, y lo más importante aquí es ser buenos y lindos, ¿no? Entonces, o sea, ¿y cuántas veces estamos cortando lo que nosotros somos, olvidando lo que nosotros queremos? O sea, y poniendo siempre a los demás primero. Y no estamos dispuestos a ir por lo que realmente nosotros queremos. Y ya después, hace ratito lo decía, ¿no? O sea, dejar ir a las personas, a las situaciones que realmente no nos dan mal. Y no, yo creo que esa es una de las cosas de que en general nos cuesta más por el asunto de pertenecer, Gemma, ¿no? O sea, al árbol, por el punto de pertenecer a la familia, por el punto de pertenecer a las mujeres de mi edad, de mi familia, de mi país. O sea, el chiste es pertenecer. Y muchas veces al pertenecer nos estamos cortando tanto que terminamos implotando y destruyendo muchas cosas a nuestro alrededor, empezando, por decir, la destrucción siempre empieza aquí. Claro. Entonces, eso me parece como súper importante, tener como más conciencia, o sea, más conciencia de lo que nosotros somos, de lo que realmente queremos para nuestras vidas y darnos cuenta de que cada vez que yo haga algún cambio, todo va a cambiar, todo a mi alrededor va a cambiar. No puedo pensar en cambiar un hábito, en mudarme, en tener hijos, en empezar a tomar, en dejar de tomar, o sea, lo que sea, y que todo, absolutamente todo a mi alrededor esté igual. Y a mí no me parece que sean sacrificios, es nada más tener en cuenta que te mueves a otro lugar en donde la gente que puede acompañar tu camino es diferente. Y entonces poder abrir esos espacios y dejar ir y recibir. Perdón. De hecho, es un axioma, ¿no? En el universo todo está en constante cambio. Lo único que no cambia es precisamente que todo está en constante cambio. O sea, una verdad le da fundamento a la otra.
Y respecto a lo que dices, Carla, claro, es que ser responsable requiere madurez. Porque cuando tú no puedes echar la culpa a nadie y tienes que responsabilizarte de todo lo que pasa en tu vida, eso cuesta. Eso cuesta mucho. Por eso es mucho más fácil ir por la vida como que tirando balones fuera, ¿no? Mi padre, mi familia, mi esposo, mi gobierno, el hijo, el perro. Es más fácil así, ¿no? Que asumir. Pero claro, el resultado luego cambia. Jacqueline, antes de ir y darte paso, vamos a presentarnos porque si no se nos pasa el tiempo. Se nota que nos gusta el tema porque estamos ahí. Vamos a presentarnos y que la gente os conozca un poquito más, ¿vale? Gemma, empezamos contigo. Pues soy experta en registros acásicos, canalizadora, y también trabajo con el árbol del tema genealógico, que me fascina. Es una manera increíble de cambiar estos patrones de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y de poder tener un poco esa libertad, ¿no? Y bueno, también la numerología gestal, que es una numerología muy bonita basada en los meses del embarazo y bueno, que nos puede ayudar también a transformar nuestra vida. Pues suena muy interesante. Además, lo has recogido mucho. Pero bueno, dos cosas. Primero, para la gente que no sabe qué es la numerología gestal, explícanos un poquito. Bueno, pues esa numerología gestal, como digo, está basada en los 9 meses de embarazo y consta de que cada 9 años, un ciclo de 9 años, se nos va repitiendo muchas cosas que no nos damos ni cuenta porque no nos acordamos ni de lo que comí ayer, ni lo que me pasó hace 5 años. Pues muchos de esos patrones que se van repitiendo los podemos cambiar con esta numerología. Incluso también nos ayuda a ver en qué cambios de ciclos emocionales estamos. Y está basada en eso, en lo que es en los meses de embarazo, porque todo es un ciclo y nosotros también pasamos por ese ciclo. O sea, nosotros recogemos todas las experiencias que nos pasan, las vamos grabando en nuestro interior, vamos cogiendo creencias de esas experiencias, de esas situaciones, y luego se vuelven a repetir al cabo del tiempo. Y es lo que no nos damos cuenta. Entonces, si eres consciente en qué ciclo estás, lo puedes cambiar y puedes ser el observador y actuar de otra forma. Ok, pues ya suena un poquito más entendible, porque a veces luego me preguntan a mí, oye, digo, pues preguntarles a ellos que pasan estos datos. Por cierto, hablando de datos, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te encuentran? Pues mira, tenéis lo que es la página de www.abundanciainterconectada.com, donde tenéis ahí todas las sesiones que hago. Podéis comprar las formaciones online de registros acásicos, de numerología gestal. Y luego también pues en el canal de YouTube de Gemma Pizarro. Y ahí también pues tenéis mis vídeos para poder también contactar conmigo, para saber un poquito de lo que hablo, de los registros, de la numerología, del árbol genealógico, y bueno, pues herramientas que nos ayudan pues en el día a día. Pues muy interesante. Además, ahora con esto del cambio de tercera a quinta dimensión, que supuestamente hay que pasar a quinta de una forma limpia a nivel genealógico, basta tener mucho trabajo, obviamente, para que crean estos cambios. Hay gente que no lo cree y muy respetable. Gemma, pues muchas gracias y quien vibre con lo que dices, que te contacte, ¿vale? A vosotros, a vosotros. Carla, ¿vamos contigo? Sí, gracias. Bueno, pues yo también hago muchas cosas, ¿no? Soy facilitadora de barras y de cuerpos de Access Consciousness, que es una modalidad, pues digo, la verdad maravillosa, que finalmente son herramientas para darnos acceso a la conciencia, ¿no? Escribí un libro que se llama El Camino a tu Interior, en el que hablo justamente, pues como de todo esto que hemos estado hablando ahorita, ¿no? De la mente, el pensamiento, la meditación, el silencio, el ayuno, todas estas cosas. Y pues bueno, la verdad es que en mi camino he estudiado muchísimas cosas, o sea, de las últimas cosas que he estudiado, método Yuen, pero finalmente todo mi trabajo va dedicado al desarrollo de la conciencia. Entonces doy conferencias, doy cursos, doy talleres, doy pláticas, doy sesiones personales, obviamente. Y todo mi trabajo va a eso, a que tengamos más conciencia. A partir de que lo podemos ver, entonces lo podemos mover. Pues estás en el lugar ideal, porque este programa se trata precisamente de eso. Carla, ¿lo haces presencial, online, grupos, individual? ¿Cómo? Depende, porque hay cosas que son de cuerpo. Entonces, todo lo que es de cuerpo tiene que ser de cuerpo presente, ¿no? Entonces,
todo lo que es barras y son procesos de cuerpo, los cuerpos para recibir tienen que ser tocados. Entonces, todo lo que es, o sea, por ejemplo, barras es como si estuviéramos sacando a la basura la información que ya no nos sirve, todos los programas que tenemos ahí, esa es una cosa, es proceso de cuerpo. Y las otras cosas son como activaciones. Son dos cosas completamente diferentes. También hay otra técnica que se llama Happy Mouth, boca feliz, que es una maravilla porque dice que todo empieza a partir de nuestra boca. Imagínense todo lo que puede haber aquí, todo lo que nos hemos guardado, todo lo que no hemos podido decir, todo lo que nos hemos tenido que tragar, todo, o sea, todo está aquí. Entonces, eso también es presencial. Y en línea, doy sesiones y doy clases y cursos, obviamente, pero pues no de cuerpos. Ok. ¿Y ya has dado teléfonos, redes sociales o algo? No, así como está mi nombre, Carla Riverol, así me encuentran en Facebook, en Instagram y básicamente, ¿no? Vale. Perfecto, pues ya saben, la gente que le guste todo esto, que haces la verdad un montón de cosas, pues puede encontrar ayuda y acompañamiento en su proceso, ¿no? de conciencia, que es largo, porque también hace falta. Muchas gracias, Carla. Jacqueline, ¿vamos contigo? Sí, yo soy psicóloga y psicoterapeuta. Me formé en distintas líneas de la psicología, desde muy joven en el psicoanálisis, que era una enamorada yo del descubrimiento del inconsciente, con lo cual sigo trabajando con el inconsciente, porque si queremos hacernos más conscientes, tenemos que tener muy claro que existen ideas, pensamientos y una historia inconsciente que tenemos que también poder ver para justo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Desmistificar y avanzar y quitarnos de encima esas mochilas, ¿no? Que a veces cargamos de nuestros ancestros. Pues me formé también como psicodramatista, soy directora en psicodrama, esta técnica que amo porque yo trabajo con grupos desde que era estudiante de psicología, tenía 25 años, y me empezó a encantar el trabajo con grupos, y entonces me enamoré del psicodrama, que es una técnica que inventó un rumano, más o menos por la misma época de Freud. Él nació, Jacobo Moreno, en Rumanía, pero vivió en Viena también, más joven que Freud, y decía que el psicodrama empieza donde termina el psicoanálisis, y en mi vida fue así, o sea, me metí con el psicodrama a fondo y hoy día me sigue acompañando, y bueno, y no solo con grupos en presencia, con los cuerpos, como decía Carla, porque el psicodrama se trabaja en vivo, abrazándonos, llorando, riéndonos, porque es una técnica que parte del teatro. Jacobo Levi Moreno era un teatrero, era un actor, que también fue psiquiatra, y se dio cuenta que haciendo las escenas de la vida cotidiana, reproduciéndolas, podíamos volver a pasar por el corazón esas cosas que nos habían dolido, que nos habían herido, que nos quedan, ¿no? En la mente, bloqueándonos, y haciéndolas nuevamente, poder revertirlas en una ficción, pero que esa ficción que revertía esas escenas, en el cambio de roles, en el espejo, en distintas técnicas que se usan en psicodrama, producía cambios en nuestra mente, cambios simbólicos le llamamos. Entonces, bueno, trabajo con psicodrama, me formé como especialista en prevención de violencias, sobre todo de violencia contra las mujeres, en estudios de género, y soy investigadora de la psicología. Trabajé muchísimos años en universidades, y hoy día tengo mi propio emprendimiento, ya no quiero trabajar adentro de las instituciones, quiero ser totalmente libre, como te dije, Santiago, antes, y bueno, integro muchos caminos. Yo pasé por muchos tipos de psicoterapia, porque quienes estudiamos esto, como las colegas también, sabemos que primero pasamos el proceso propio y nunca termina nuestro proceso. Okay. Por acompañar a otros. ¿Y dónde te pueden localizar, Jacqueline? Pues yo tengo una página web, jacquelinebochar.com, ahí tengo mis cursos, porque doy terapias online, individuales, pero también doy cursos que son presenciales y también cursos online, dirigidos a distintas etapas de la vida, distintos grupos, ¿sí? Grupos terapéuticos,
Y me pueden también encontrar en Facebook, Jacqueline Bochar, Amate Psicología Femenina en Facebook, y también @Jacqueline Bochar en el Instagram. Así que bueno, tienen muchas formas de seguir lo que hago. Tengo cursos online. Uno se llama Florece desde el amor propio, es un taller que se dio justamente en plena pandemia. Fue una idea que me surgió, lo empecé a hacer con mujeres y bueno, es mixto. Y es muy bonito. Ok, pues entonces los oyentes no se quejarán de opciones diferentes para precisamente crecer si es lo que desean. Si no, muy respetable que cada uno se quede en su lugar. Muchas gracias, Jacqueline. Carla, ¿queréis comentar algo? Sí, fíjate que esto que yo les platicaba del asunto de... A ver, déjame traer todo lo que tenía en mente. Tú hablabas de la cuarta y la quinta dimensión, que hemos estado hablando de este asunto de ascensión, ¿no? Este asunto de la ascensión. Y ahorita con lo que hablaba yo de los cuerpos, con lo que habla Jacqueline, con lo que hemos estado platicando acá todos, seguramente estarás de acuerdo, Jacqueline, que estamos hablando de conciencia. Y los cuerpos tienen conciencia. Nuestra conciencia no viene nada más de la mente. De hecho, los cuerpos son muchísimo más conscientes que la mente. Entonces, Carla, una cosa, ¿no será más bien que la conciencia tiene cuerpo? No. Vale. No. Son dos cosas aparte. Son dos cosas aparte. Y yo sé que es un tema muy profundo, ¿no? Así que en otro momento, si quieren, podemos platicar. Pero los cuerpos tienen conciencia y los cuerpos tienen, o sea, sus propios deseos. Y entonces, si yo, por ejemplo, digo, ¿quién tiene más conciencia, mi cuerpo o mi mente? Para mí, mi cuerpo. Porque mi cuerpo sabe muchísimo más de lo que sabe mi mente, porque mi mente está muy condicionada, mi cuerpo no. Entonces, cuando yo llego a algún lugar, me puedo sentir de alguna manera, eso me lo está dando mi cuerpo. Y mi mente lo puede interpretar de otra manera completamente diferente. El problema es que sobreescribimos lo que nos está diciendo el cuerpo porque le creemos más a la mente. No sé si me estoy explicando así como muy a grosso modo. Bueno, yo te estoy entendiendo. No sé si los oyentes sí, que yo me imagino. Pero bueno, muy interesante. Vamos a preguntas porque si no se nos va el Pero tiempo. rápidamente, lo que quería decir es, Jacqueline, seguramente estarás de acuerdo que este asunto, estábamos hablando de ascender a la cuarta y la quinta dimensión, y yo creo que algo que tenemos que tener mucha conciencia es que hay que bajar al cuerpo, justamente por esto. Porque el cuerpo tiene conciencia y porque cuando hay cosas que están guardadas a nivel físico, que las puedes tratar de trabajar a nivel histórico y de la akasha, y lo puedes trabajar a nivel psicológico, emocional y lo que quieras, pero hay cosas que están en el cuerpo y hasta que no las mueves en el cuerpo, entonces no vas a poder salir. Pues mira, tenemos tema nuevo para otro programa. ¿El cuerpo tiene conciencia o la conciencia es la que tiene un cuerpo? No sé yo, es un tema interesante para comentar. Y largo, sí. Emma, te voy a dar paso y nos vamos casi sin preguntas porque bueno. 2 minutitos simplemente, que me encanta lo que ha dicho Carla, y realmente el cuerpo, pienso, y creo que siente, y es el que nos habla, y es el que nos dice, ves para allá, ves para acá, y tiene muchísima información, igual que todos los órganos de nuestro cuerpo, porque el hígado también nos informa de las vidas pasadas que tenemos. Entonces, es maravilloso, ahí me quedo. Se me hace espectacular, pero mira si nos ha gustado el tema, que es que nos quedamos sin tiempo para preguntas, se van a quedar ahí pendientes, porque es que ya se nos acabó el tiempo. Recordar, tema del jueves que viene, si te concentras en la meta, te perderás el trayecto, que es muy interesante respecto a que a veces nos preocupamos demasiado por los resultados de las cosas y nos olvidamos que es el camino el que tenemos que disfrutar. Carla Riverol, gracias por compartir el programa hoy. Queda pendiente esa conversación muy interesante. Gemma Pizarro, un placer que hayas compartido el programa. Igualmente, a todos vosotros. Jacqueline Bochar, ¿qué te digo? Gracias por compartir también el programa el día de hoy y esperamos que nos veamos en futuros programas. Recordad el teléfono de contacto 601-487-113. Hay dudas, comentarios y preguntas y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.